ha dicho sobre España a lo largo de los siglos es casi totalmente falso. Y casi totalmente falso porque la verdad histórica, por lo menos la que yo les voy a presentar a ustedes, señala la maledicencia inclusive de las grandes potencias rivales de España para apoderarse del imperio, envenenar las mentes de los colonos de América y finalmente desembocar en la independencia. Es decir, España perdió la batalla de la propaganda. ¿Cómo fue posible conquistar tan inmensos territorios con tan pocos hombres? Pero antes de pasar a eso, quiero hacer énfasis en las dos columnas que ustedes ven allí. Dicen plus ultra. Antes de la conquista de América, se creía que el Cabo Finisterre de España, hasta ahí llegaba la tierra. Y los españoles en sus escudos ponían non plus ultra. No hay más allá. Este es el fin de la tierra. Cuando se descubre América, cambian sus símbolos con plus ultra. Hay más allá. Pero además esas dos columnas tienen una simbología adicional. Y es que si ustedes las juntan y envuelven las dos columnas con una S de esos dos leyendas, con esas dos leyendas y una S, es el signo pesos. Pero es también el signo del dólar, porque el dólar, quiero que ustedes sepan, era una moneda española. Inglaterra tuvo como política siempre el equilibrio del poder, con independencia de quién tuviera la razón en algún conflicto. Inglaterra no se paraba en mientes sobre la moralidad de una acción, la moralidad de una guerra, la agresión que podía sufrir un país, sino que siempre miraba cómo se perturbaba el equilibrio del poder, porque se consideró siempre el poder equilibrante en Europa. Y cuando España se apodera del imperio portugués, el desequilibrio es total. Y entonces había que emprenderla de todas maneras contra España, militar, políticamente y por supuesto desde el punto de vista de la propaganda que dispersaron por el mundo entero holandeses, franceses, portugueses e ingleses. Cito a Bernardo López, un poeta español, un poema larguísimo, pero que extraigo esto: desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola, hasta el África que inmola sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Y eso es perfectamente cierto. Por eso le llamaban el imperio donde no se ocultaba el sol. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que se cimentara un especialísimo odio, resentimiento y rencor contra España si éramos tan afectos a esa raza, que es la nuestra? La leyenda negra, tejida por holandeses, franceses, italianos e ingleses. Y esa leyenda negra antiespañola tiene varios componentes: el componente político, el componente religioso, el componente judío, y veremos otros componentes. La guerra contra los moros dura 800 años, se dice muy rápido, señores, pero son 800 años de desangre, y 300 más en el resto de Europa. Son 1100 años de guerra. España no tuvo paz un solo momento en su historia, ni como país
que expulsa a los moros, a los invasores, ni como país hegemónico, que cabe decir, y es importante recalcar, es la primera nación europea. El resto de Europa está fraccionada en principados, rivalidades, etcétera. España se consolida como una sociedad unitaria. Es el mundo contra España. ¿Y qué pasó con el tema judío? Bueno, todos sabemos que por razones religiosas, quizás por algunas exageraciones, quizás por algunas inquinas, Isabel decide expulsar a los judíos de España para unificar la corona de Castilla con la corona de Aragón y unificar el resto del país. Y los expulsan. Los que se quedan no pierden sus propiedades y los que se van pueden llevarlas. Es decir, sus pertenencias, su oro, evidentemente sus casas no, pero sus valores sí. Pero es que España no es el único país que expulsó a los judíos. Inglaterra los expulsa en 1290. Francia en 1306, 1321 y 1394, Alemania e Italia en el siglo XIV y en el siglo XVI, Hungría en el 1349, Austria en 1421, Lituania en 1445 y 1495, Portugal en 1497, Bohemia y Moravia en 1744. Pero la única expulsión, señores, que se conoce es la española. El tema indígena, que parte de Bartolomé de las Casas, un fraile que observó, por supuesto, algunos abusos de los conquistadores españoles. Pero esa no era una política de la corona, y además era seriamente castigada. Y esos abusos no podían generalizarse. Y se propaga la especie de que los españoles mataron 20 millones de indígenas. En primer lugar, en América nunca hubo 20 millones de indígenas. Jamás, según los censos. Nunca. Pero en 107 años, señores, y me he tomado el trabajo de mirar los registros de la inmigración española a América, de los barcos, de 1493 a 1600. Son 107 años. La inmigración española a América fue de 54.881 personas distribuidas a lo largo de 107 años. Miren ustedes, hasta 1519 llegaron 1.481 españoles. Luego llegan 13.262, luego 9.044, de 1560 a 1579, 17.586, y de 1580 a 1600, 9.508. ¿Ustedes sinceramente creen que 54.881 españoles distribuidos a lo largo de 107 años pudieron exterminar 20 millones de indígenas? O sea, en toda América, estamos hablando de distribuidos en todo el territorio americano de norte a sur, como lo pudieron observar, porque llegaron hasta Alaska, al oeste del río Mississippi, de lo que es hoy los Estados Unidos, hacia arriba, México, Centroamérica, hacia arriba y hasta Alaska. Llegaron, y por supuesto Suramérica, hasta la Argentina. Y la verdad científica, según los últimos estudios de Harvard, de médicos especializados en enfermedades, en paleontólogos, que han estudiado los huesos de los aztecas, han encontrado un virus que se llama el virus Cocolistli,
que exterminó buena parte de los aztecas y buena parte de los españoles, que es, inclusive se dice que ese virus todavía puede producir una mortandad en América. El virus existe y les iba a mostrar a ustedes el video que tengo en mi poder sobre todo el hallazgo y las investigaciones de laboratorio y los huesos y los entierros y todo lo que se ha examinado, y no cabe ninguna duda que los indígenas perecieron más por este virus que por la acción de los conquistadores, entre otras razones porque no se encuentran marcas en los huesos de haber perecido en batallas o haber sido maltratados de alguna manera. Y el Vaticano abrió en 1998 los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el antiguo Santo Oficio de la Inquisición, ordenada por Juan Pablo II. Y a eso me voy a remitir para darles a ustedes las estadísticas de la Inquisición. La Inquisición católica, señores, que es la española, en 250 años en toda América fueron ejecutadas 100 personas. En Cartagena de India solo fueron ejecutadas 5 personas en 3 siglos. Hay un palacio de la Inquisición en Cartagena llena de instrumentos de tortura. Y vayan ustedes y pregúntenle al curador, al director del museo, si esos instrumentos se usaron, y les va a decir que nunca se usaron esos instrumentos. En España fueron ejecutadas 46 personas de 125.000 procesos abiertos. Y la Inquisición protestante en Alemania sola ejecutó 10.000 personas en 10 años. En Europa 50.000 personas de 100.000 procesos abiertos. Pero resulta que la Inquisición, la mala, la perversa, la que torturaba, la de Torquemada, la de las hogueras, de los autos de fe, es la española. ¿Y por qué no se habla de la Inquisición protestante? Claro, porque esto tiene mucho que ver con la propaganda, señores. Tiene que ver con esa propaganda infame de las potencias rivales a España que nos metieron el cuento de los horrores de los españoles. La Inquisición y el avance jurídico vale la pena porque muchos de ustedes son abogados. La justicia ordinaria era mucho más severa que la justicia de la Inquisición. Muchos reos se hacían pasar por herejes, maldecían la Iglesia Católica o maldecían a Dios o alguna cosa de esas, para que los juzgara la Inquisición y se los quitara a la justicia civil. La Inquisición católica permitía al reo reparar y arrepentirse de sus faltas. El Santo Oficio podía conmutar la pena a muerte por penas canónicas. Abolió los azotes para las mujeres y los prófugos de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Modificó las galeras perpetuas por 5 años. La justicia civil condenaba a galeras perpetuas. Abolió el tormento antes que los tribunales civiles. La tortura nunca fue inventada por la Inquisición, sino por los tribunales civiles. Prohibió la tortura para las mujeres que estaban criando, por supuesto, las mujeres embarazadas, los ancianos y los herejes menores. Perdonaba las penas a causa de la edad, de la ignorancia, de la embriaguez y de la pobreza, fíjense ustedes. Y algo bien importante, los indígenas, por más idólatras que fueran, nunca fueron juzgados por la Inquisición. Y el oscurantismo español, la persecución a la libertad de prensa, la libertad de imprimir el pensamiento de un escritor. Nunca ningún español dramaturgo o escritor fue perseguido por sus escritos. Nunca.
Pero miremos la furia judicial francesa. Fueron perseguidos Molière, Villon, Rabelais, Du Bellay, Voltaire, Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud, Chateaubriand, Beranger, Jules Vallée, Émile Zola, Romain Rolland, Léon Daudet, André Chenier murió en el patíbulo, Baudelaire fue acosado y condenado, Calvino solamente pudo escribir en Ginebra cuando se voló de Francia, Corneille fue perseguido por ultraje a las buenas costumbres. Pero la civilización, la ciencia y la cultura. En 1500 se hace el primer mapa del Nuevo Mundo. En 1517 la primera geografía de América. En 1524 las primeras escuelas para indios. En 1536 las primeras imprentas, libros, cartografías. 102 años antes de que los ingleses dejaran de cazar zorras en los Estados Unidos. En 1541 aparece el primer periódico, que se llamó Hoja de México. Miren ustedes, en América del Norte, el periódico apareció en 1704, cuando en España Nueva España, apareció en 1541, en Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1622. En 1543 las primeras escuelas industriales para indios. En 1575 se traducen los primeros libros a 12 lenguas indígenas y se les tiene que inventar la grafía porque los indios no tenían grafías para escribir. Si nosotros conocemos la historia de los indígenas en América es porque los cronistas españoles las consignaron en sus crónicas. En 1579 se hace la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México, un año antes de lo que se hizo en Basilea por el médico Plater. Lo hacen los españoles, pero no, eran oscurantistas, odiaban la ciencia, no nos permitían ciencia. En 1538 se funda la primera Universidad de América en Santo Domingo y surgen los primeros escritores mestizos, indígenas, etcétera, en América. Ni holandeses, les quiero comentar, ni portugueses fundaron universidades en ninguna de sus colonias. Y luego calificaré la palabra colonias. Y de los españoles tenemos la cultura política, que es la creación del cabildo y de la Real Audiencia. La cultura jurídica, que es la promulgación de las leyes de Indias. La cultura religiosa, con la construcción de iglesias y catedrales en toda América. La cultura del descanso, de 8 horas diarias y guardar sábados y domingos. La cultura del aprendizaje con las escuelas y las universidades. La cultura de la caridad y solidaridad cristiana para escuelas de niños huérfanos fundadas en 1556. La cultura misionera con las cátedras de filosofía, teología superior. La cultura científica de la primera universidad fundada en Santa Fe, aquí de nosotros, que es posterior a la de Santo Domingo en 1580 y la del Rosario en 1653. Y vacunaron a toda América. Les quiero comentar. Entró por Cartagena y de aquí se expandió al resto del continente la vacuna. Ah, no, pero es que los españoles eran oscurantistas y no permitían la ciencia ni la cultura. La trajo, entre otras cosas, del virrey Amari Borbón. Derecho de gentes. El codicilo de Isabel la Católica antes de morir es un poco más largo que esto, pero la parte esencial está aquí. Suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa hija y al príncipe su marido, está hablando de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. Es aquí donde nacen los derechos humanos hispánicos, que nos alzan por encima de todas las naciones. No crean que esto es de las Naciones Unidas. Esto nació con Isabel la Católica y con las leyes de Indias. El respeto, por lo menos formal, no quiere decir que no hubiera abusos. Por supuesto que los había, pero abusos individuales.
Esto no era política de la corona española. Y hay algo absolutamente sorprendente cuando uno se interna en la historia de las conquistas y encuentra que por primera vez en toda la historia, y me gustaría que alguno de ustedes dijera, no, yo conozco otra historia. Hubo otro país que hizo esto. La conquista de América se detiene 6 años, de 1550 a 1556, por orden del emperador Carlos I, para discutir si era lícito que los españoles conquistaran América. Es la primera vez que una potencia se allana a observar el derecho moral. Se detiene la conquista, ¿por qué? Se detiene por la gran controversia que surge entre Bartolomé de las Casas, que se enfrenta con Ginés de Sepúlveda para discutir este tema, y por eso se para la conquista, se detiene la conquista. La zanja Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, señores. Derecho internacional no se ha inventado ahora, con las Naciones Unidas y con la Corte de la Haya. Francisco de Vitoria sostiene que el orden natural se basa en la libre circulación de las personas. El mar es libre. Los indios tienen los mismos derechos que los demás hombres. Y convertirlos a la fe es un derecho tanto de españoles como de indios, por igualdad de derechos. Nunca antes un pueblo se había preguntado dónde acababan los derechos propios y dónde empezaban los derechos de los demás. Nunca antes el poder se había sometido a la filosofía moral. Nunca antes los territorios conquistados se habían incorporado de pleno derecho al poder conquistador. Es decir, en América no hubo colonias en el sentido francés, holandés o inglés. En América hubo territorios de pleno derecho, que eran las capitanías generales y los virreinatos, como el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Mar del Plata, que era Argentina. Porque resulta que colonia, que viene del latín colonia, y colonus significa poblador. Y los españoles tenían perfecta conciencia de que estos eran pobladores. Y si alguna vez se le llamó colonia a estos territorios, se les llamó en las Cortes de Cádiz en 1812, con alguien que quiso denostar de la conquista española de América. Y por primera vez se le llamó colonias. Entre otras cosas, les quiero comentar a ustedes que en Cuba, en Honduras, en Guatemala y en México, colonias se le llama a los barrios. Ustedes van a La Habana, resulta que el barrio Miramar no se llama barrio Miramar, se dice colonia Miramar. Y en España, en muchas ciudades, a los barrios se les llama colonias. Entonces lo que no se puede es, o hay que tener, mejor dicho, cuidado para saber qué era colonia para los españoles y qué era colonia para los británicos, franceses y holandeses. Para ellos eran factorías. ¿Y cómo demuestro yo eso? ¿Colonias americanas o provincias? Miren, señores, Camilo Torres lo dice. Considerando vuestra majestad que los vastos y preciosos dominios de América no son colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Tan españoles somos, dice él en su memorial de agravios, como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que salidos de las montañas expelieron a los moros. Miremos el esclavismo. España nunca fue una nación esclavista. A España le impusieron la esclavitud los diferentes tratados, entre ellos el de Utrecht.
para reconocer la legitimidad de Felipe V después de la guerra de sucesión española de 1700 a 1713, señores. Las potencias se aliaron contra España para aniquilarla. Y España salió triunfante de una guerra de 13 años, que entre otras cosas ahí se distinguió el gran marino Blas de Lezo, cuyo libro usted lo tiene aquí. Cuando estaba muy joven auxilió a Barcelona y todo, y en esta guerra terrible, porque los británicos no querían un Borbón en el trono español, porque otro Borbón estaba en el trono francés y había un pacto de familia y se desequilibraba el poder. Y entonces recurrieron a la guerra para imponer a una Austria en España, para sacar al Borbón, que era nieto de Luis XIV, el Rey Sol. Felipe V, duque de Anjou. Y entonces, por el Tratado de Utrecht, para que hubiera paz en Europa, España accede a traer negros a América. Impuestos, 144.000 los traen a razón de 4.800 al año en los barcos ingleses, que por eso surge la guerra de la Oreja de Jenkins y la invasión de los ingleses y el ataque a Cartagena de Indias en 1741. Miremos la esclavitud. Francia, en las Antillas, el 77% de la población era esclava. Gran Bretaña, el 84% de la población era esclava. Jamaica, el 85%. En Estados Unidos, el 70%. Miremos España, el 11% en las Antillas, comparado con el 77% y el 85%. En Cuba, el 29%, que era donde más esclavitud había. Y en México, el 0,02%. La fuente es de Humboldt, no es mía. Y los poderes públicos, el absolutismo Borbón, el absolutismo español, y he llegado a varias conclusiones. Los poderes públicos estaban divididos en la Real Audiencia, que era el poder ejecutivo, y en los cabildos, que eran pequeños parlamentos descentralizados en las ciudades. Cada ciudad con sus territorios de influencia judicial, política, estaban descentralizados y tenían sus propias ordenanzas, sus propias leyes, como hoy los Estados Unidos en los distintos estados. Tenía funciones judiciales el cabildo. Había alcalde de primer voto y alcalde de segundo voto, que eran los que dictaban sentencia. Por supuesto, las sentencias eran colegiadas con el resto de cabildantes. Y la Real Audiencia era el poder ejecutivo, que tenía también funciones judiciales, porque era la segunda instancia, pero que en realidad tenía dos instancias. Era el poder equilibrante entre el cabildo, que era el parlamento, y el poder ejecutivo. Pero miremos Inglaterra, porque tenemos una visión distorsionada de lo que significó Inglaterra. Ah, la libérrima Inglaterra, es que allá sí hay libertades y son demócratas. El 1% de la población en Inglaterra podía votar porque se les requería una renta de entre 300 y 600 libras para poder votar. Y en Francia, después de 600.000 guillotinados por la Revolución Francesa, solo puede votar el 0,0025% de la población. ¿Quién podía votar aquí en las alcaldías? La votación era por cooptación, por supuesto, no había sufragio universal como hoy lo tenemos. Y el orden de las sentencias para los abogados seguía este orden estricto. Primero la ley, segundo la doctrina, tercero las costumbres, es decir, fueros. Y cuarto, la creación jurídica ejemplar, que era una especie de unificación de sentencias.
El Cabildo era la primera instancia, la audiencia la segunda instancia, el Consejo de Indias la tercera instancia y la cuarta instancia era el rey. Porque usted le podía suplicar al rey, mire, todos estos piscos me están atropellando, sálveme majestad, mire, este es mi alegato. Y a veces lo hacía. Por ejemplo, con María Antonia, hermana de Simón Bolívar, le escribe una carta sentidísima a Fernando VII, pidiéndole que las autoridades y todo el pleito que ella tenía por sus propiedades en Caracas se las habían confiscado por ser hermana de Bolívar. Y le pide al rey. Y el rey efectivamente ordena el desembargo de sus propiedades, porque ella no tenía nada que ver con la guerra de independencia. Y es más, les cuento otro detalle, le asigna una pensión de 1.000 pesos anuales porque se estaba muriendo de hambre en La Habana. Los oidores, que eran de la Real Audiencia, eran nombrados por el rey, que era el poder ejecutivo, como ya di. Tenían que ser abogados, y para litigar cualquier abogado ante la Real Audiencia tenía que pasar un examen, en primer lugar, y haber litigado por lo menos 4 años en un despacho. Pero había unas prohibiciones muy serias para los oidores, señores. ¿Cuáles eran esas prohibiciones? No sé si tú las conozcas, pero te vas a aterrar. Creo que ustedes se van a aterrar. Los oidores no podían casarse en el territorio de su jurisdicción. No podían ir a bautizos. No podían hacer visitas a sus amigos. No podían tener finca raíz. Para que no se fueran a contaminar de pronto por familiaridad, por matrimonio, por amistades, por esto. Estaba absolutamente prohibido. Y miremos la discriminación política, porque es muy importante. El doctor López habló de eso en su intervención, magnífica intervención, pero vale la pena ver si realmente los criollos estamos tan discriminados. El memorial de agravios, es que no nos dan los cargos. En Cuba, 48 condes, 51 marqueses, un duque y 4 otros títulos nobiliarios. En México, 48 condes, 52 marqueses, 2 duques y 0 otros. Perú, 52 condes, 65 marqueses. En América, 401 títulos. Miremos la riqueza. Sistema laboral indígena. Los españoles decían, los indígenas solo pueden prestar el 20% de la mano de obra a las haciendas de los españoles, para mantener ¿qué? Elevado la mano de obra, el costo de la mano de obra, lo que se le pagaba a los indígenas, porque había escasez de mano de obra y por supuesto los precios de la mano de obra para los indígenas era muy alto. Les quiero comentar lo siguiente: ese sistema, el primer decreto de la República, emanado de la mano de Miguel de Pombo, les quita este privilegio. Sacan las tierras de los indígenas a remate porque ya eran iguales al resto de los habitantes, ya eran, la República había alcanzado la igualdad, ya no podían tener privilegios, ni tierras, ni resguardos, esos eran privilegios. Ya tenían que ser como nosotros, y sus tierras salieron a remate y por supuesto fueron rematadas y compradas por las oligarquías locales. Primer decreto de la República. Los impuestos que había, muy altos, es que eran exagerados, ¡qué horror! La alcabala era entre el 2 y el 6% en América. Hoy tenemos el 16% de IVA, ¿no? El quinto real, que era el 20% de los metales preciosos, no de otras cosas. Se encontraban metales preciosos de las minas, 20% iba para la corona española y el 80% se quedaba en América. Los estancos, por supuesto que era papel sellado y otras cosas pues de los abogados. El diezmo eclesiástico, que era la contribución que hacían las haciendas, no las ciudades, pero las haciendas de los españoles
contribuían con un 10% de su producido a la iglesia para la evangelización y la restauración y construcción de templos. Que eso es de lo que se aprovecha, entre otras cosas, Nariño con los 92.000 pesos, porque él era tesorero de diezmos. Esto es bien importante porque por primera vez se impone para sostener la guerra de 1781 contra los ingleses en los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos. Es España, señores, la que derrota a los ingleses en 7 batallas, cuando George Washington había perdido 6 batallas y el Congreso de los Estados Unidos lo iba a destituir por mal general. Bernardo de Galvez le gana a los ingleses en 7 batallas, le conquista Pensacola, les abre un segundo frente en la Florida, reconquista la Florida para España, y Inglaterra se rinde ante George Washington con la sangre y el dinero español, porque Cuba aportó 1.500.000 pesos para sostener la armada francesa que bloqueara la ciudad o el puerto de Yorktown, donde se rinden los ingleses. Es España la que le da la independencia a los Estados Unidos. Por supuesto, vino la venganza de los ingleses ayudando a Bolívar y a los insurrectos de América para desquitarse de esa acción de los españoles. Los territorios deficitarios, señores, eran Chile, el norte de Nueva España, todos esos desiertos del norte de México, y la Florida. Recibían situados fiscales de Cuba, de la Nueva Granada. Nosotros sosteníamos a Chile, Río de la Plata y Nueva España, porque resulta que los españoles tenían el mismo situado fiscal que hoy tenemos nosotros. Bogotá recoge todos los impuestos de todo el territorio colombiano y luego los reparte a las poblaciones más pobres, las reparte. Era el mismo sistema que había en España en estos territorios. ¿Qué dicen los ingleses de América? Es que es muy importante. En 1802 dicen, por supuesto, antes de la insurrección, la riqueza real, sólida, sustancial, productiva de la América española está sobre el haz de la tierra, que es donde los británicos la cosecharán. Miren ustedes cómo se manifiesta en el Morning Post de Londres la ambición de los ingleses por quedarse con estos territorios. Y mira lo que dicen: México es la ciudad más rica y espléndida del mundo. Pero claro, es que México tenía alcantarillado cuando Londres no lo tenía. John Adair, militar de los Estados Unidos en 1804, dice: México nos deslumbra. Y este fraile inglés, Thomas Gage, dice que México es una de las ciudades más ricas y grandes del mundo, que para los 30.000 o 40.000 habitantes, que más o menos se estimaba, había 15.000 coches. Mire usted, casi el 50% tenía carro. Quiero comentar lo siguiente: Lima rivalizaba con México, era de las ciudades más ricas e importantes de América. Ustedes, el consumo del siglo XIX del régimen español. Carne, estamos hablando per cápita. En México se consumía 189 libras per cápita, mientras en París 163. Esto es la fuente es de Humboldt, cuando viene a América sobre 1800, en el siglo XIX, antes de la Revolución. El salario en México, si cogemos un salario de un obrero mexicano de la época, digamos el 100%, para medir los otros, en Bengala, que era una posesión inglesa, ganaba un bengalés, un jornalero bengalés, el 20% de lo que ganaba un mexicano. El minero, por supuesto, es de Sajonia, en Alemania. Miren, en Alemania, en México se ganaba 30 francos y en Alemania 4,50 francos a la semana de 5 días. ¿Que éramos pobres? ¿Que por qué no nos conquistaron los ingleses a ver si nos volvíamos ricos? No, no éramos pobres. Y la prueba, entre otras cosas, de que no éramos pobres es que los ingleses asaltaban todas las costas nuestras en busca de riquezas y asaltaron a Cartagena varias veces. Los piratas. Y los piratas venían a buscar pobreza y a llevarse unos cuantos cacharros de Cartagena. No, no. O sea, yo creo que con un poquito de imaginación y centrarnos un poquito en lo que realmente significó América, nos destruye todas esas manoseadas teorías que nos han metido desde los colegios.
Medición del poder de compra de un jornalero mexicano, 1800. Podía comprar con su jornal en 1838 hectolitros de maíz. En 1908, 100 años después, 24. Es decir, el poder de compra disminuyó. Kilogramos de harina. Podía comprar 2.300 kilogramos de harina y un siglo después, 525. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que nos atrasamos. Bueno, las guerras, las destrucciones, las pugnas, las luchas por el poder, los dictadores de hojalata que hemos tenido, toda América. La rapiña, el desastre, la corrupción, la inseguridad jurídica, el populismo. Ahora estamos dizque, en el socialismo del siglo XXI y estamos rodeados de por ahí de malos vecinos. La involución de la frontera geográfica. Miren ustedes lo que pasa en América en comparación con lo que pasa en los Estados Unidos. Los gringos amplían la frontera geográfica y se extienden sobre todas las tierras mexicanas, que eran tierras españolas, y las ocupan por la debilidad de México y las pugnas y todo lo que pasaba en México después de que sacaron a los españoles de allá, y las ocupan. Ellos amplían la frontera geográfica y económica, mientras América se fracciona e involuciona y se rivalizan unas regiones con otras y ponen aduanas y dictadores y guerras y problemas, amén de que las guerras de independencia, es que ni siquiera quiero hablar de eso porque eso es materia de otra conferencia que ojalá con el favor de ustedes pueda dictar algún día. Venezuela quedó, por ejemplo, destruida, absolutamente arrasada quedó Venezuela. Los empresarios huyeron, se tiraban al mar, hacían lo que fuera, sacando lo poco que tenían y huyendo del horror de Venezuela. Del horror. Y no quiero comentarles a ustedes porque al no profundizar sobre el tema van a creer que es que yo soy un antibolivariano o un antiindependentista o un anti lo que ustedes quieran, pero los hechos concretos es que Bolívar causaba horror. En Venezuela, en Cartagena los recibieron a tiros y no lo dejaron entrar. Aquí los recibieron a tiros en Bogotá y saqueó la ciudad y ordenó violar mujeres durante 48 horas a sus 2.000 tropas venezolanas. Es histórico. Esto no es un cuento mío. Está en las cartas de él y las cartas de Fernández Madrid que le reclama ese hecho. El horror, la destrucción de la riqueza es lo que ocurre. Él mismo lo reconoce. Hemos destruido absolutamente todo, dice él. Y les voy a citar a ustedes, por último, la frase, quiero cerrar esta conferencia con la frase suya. Conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Pero un punto de reflexión importante, o dos puntos. Si quizás hubiéramos seguido unidos como una gran confederación hispanoamericana con España, tendríamos un peso específico mundial, político y económico muy superior al de los Estados Unidos. Entre otras cosas porque éramos más ricos que las colonias británicas. Pero fíjense ustedes lo que ocurre. Hoy, cuando hay cualquier problema internacional, todos los sajones se unen en esa confederación que tiene implícita, tal. Inclusive algunos países como Australia, el Canadá, etcétera, todavía están con gobernadores que manda la reina Isabel de Inglaterra. Si nosotros hubiéramos mantenido ese esquema, tendríamos mucho más Producto Interno Bruto que los Estados Unidos y tendríamos un peso específico mundial con 500 millones de habitantes, o con más de 500 millones de habitantes. En el mundo contaríamos. Pero entonces eso me lleva a la siguiente reflexión.
independencia. Porque Bolívar habla de la independencia. Pero es que cuando uno se empobrece, cuando uno llega a la miseria en que nosotros llegamos en 1900, cuando entramos en el siglo XX absolutamente empobrecidos, hoy inclusive con la relativa afluencia económica que tenemos, ¿somos realmente independientes? Mire, los pobres nunca han sido independientes. La pobreza no da independencia, da mucha más dependencia. Nosotros dependemos de Estados Unidos, de Europa, de lo que digan. Ahora creo que ahí de la OEA como que están votando en contra de Colombia a favor de Venezuela, según me comunicaron por aquí. Somos más dependientes. Dependemos de lo que antes no dependíamos, que éramos una potencia mundial consolidada en un gran imperio hispánico, con un gran ascendiente político, económico y militar en el mundo. Con eso, dejarles ese punto de reflexión. Mil gracias, Pablo. Felicitaciones al doctor Pablo.